Si querés comenzar, Oscar, ya están todos casi conectados. Listo. ¿Lo pueden visualizar ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase. Es sobre yesos dentales, como para ir continuando con lo que veníamos hablando de las impresiones. Una vez que obtenemos nuestra impresión de la cavidad bucal, debemos proceder a la confección del modelo. Un modelo es la reproducción en positivo de la impresión que tomamos. Para esto vamos a utilizar un material que tiene que cumplir ciertos requisitos. Debe probar rápidamente, pero dando tiempo a su manipulación, reproducir exactamente los detalles de la impresión y tener la resistencia adecuada para realizar los trabajos a los cuales van a estar destinados nuestros modelos. Los yesos van a derivar de un mineral que se encuentra en la naturaleza, que es el gypsum, cuya estructura es un sulfato de calcio dihidratado, siendo su estructura y composición, como lo encontramos en la naturaleza, muy estables. Por lo cual no se podría utilizarlo de esta manera para confeccionar nuestro modelo. Por lo cual debemos preparar una masa que nos permita un tiempo de trabajo adecuado. Por lo cual sometemos al yeso a un proceso de deshidratación parcial mediante la aplicación de calor. Este calor se aplica más o menos entre los 110 grados y 130 grados, eliminándose de esta forma 3/4 partes de agua, formando el emilato. Acá pueden ver en la ecuación que el sulfato de calcio dihidratado, al aplicarle el calor, obtenemos un sulfato de calcio hemihidratado, con media molécula de agua por mol de sulfato de calcio. Los yesos los vamos a clasificar en 5 variedades. Yeso tipo 1, el cual se denomina yeso para impresiones. Yeso tipo 2, que es el yeso París. Yeso tipo 3, que es el yeso piedra. Tipo 4, utilizado sobre todo para troqueles de baja expansión y alta resistencia. Y el tipo 5, denominado densito. ¿Cuál es la diferencia entre estos diferentes tipos de yeso? Radica sobre todo en el proceso de obtención de los mismos. Y este proceso de obtención nos va a dar diferentes formas, tamaños y porosidad de los cristales que componen el sulfato de calcio. Por ejemplo, el yeso París se obtiene a 110, 130 grados utilizando hornos abiertos. Presenta cristales grandes, porosos e irregulares. Es poco resistente, su relación agua-polvo es mayor, es de 0,45 mililitros cada 100 gramos de polvo. El yeso con mayor expansión dimensional. Se utiliza sobre todo en vaciados para modelos y en muflados de prótesis. Acá en la imagen puede haber una mufla. Profe, Sí, disculpe, yo no veo que se cambie la diapositiva, no sé si solo me pasa a mí. no sé, coméntenme, chicos. Yo la veo en la misma. ¿En cuál Yo quedó? veo ¿En la primera nada más o se cambia? No, no se ha cambiado. A ver, sí. ¿Se alcanza a cambiar ahí o seguimos igual? Ahí sí cambió. ¿Cambió? Bien. A ver, ¿sigue cambiando? No, se quedó estático. Vamos a ver si no. ¿Ahí cambió? Sí, ahí sí. Ahí sí, Bien, profe. voy a ir cambiando entonces de a poco. Ustedes me avisan si no vuelve a cambiar, ¿estamos? Buenísimo. Bien, acá yo les comentaba que se veía una mufla. Esto es un paso previo a hacer la prótesis completa. Esto es el yeso que se vierte. Por eso se dice que se usa para hacer muflados. Es de baja resistencia y se puede romper fácilmente el yeso, entonces se utiliza para esto. Vamos, y para modelo de estudio, que no necesita ningún tipo de trabajo, sino para mostrar al paciente sobre todo cómo está su boca y ver piezas dentarias que estén destruidas y ese tipo de cosas. El yeso piedra se obtiene en un autoclave a 125 grados centígrados bajo presión. Presenta cristales más pequeños, regulares y menos porosos. Son más resistentes. Su relación agua-polvo es de 0,35 mililitros y va a ser utilizado sobre todo en confección, modelos de estudio para confección de prótesis
y zócalo de troqueles. Acá ven un modelo de yeso piedra que tiene el esqueleto de un cromo cobalto de una futura prótesis de una PPR. El yeso densita, que se tiene en autoclave a 120-130 grados centígrados con agregados de sales como el cloruro de calcio. Presenta cristales regulares, pequeños y densos. Son poco porosos, por lo cual van a ser más resistentes. Su relación agua-polvo es menor, es de 0,22 mililitros, y se utiliza sobre todo en la confección de troqueles. Acá está el modelito en yeso densita. Acá ustedes pueden ver cómo se hace un troquel, se individualiza. Y esto que ustedes ven que está como más chiquito el diente es porque se le ha hecho un tallado para recibir una futura prótesis fija, es decir, una coronita. Por último, el yeso para impresiones es un yeso común más mejoradores. Se le agrega bórax para regular el fraguado y la expansión, almidón, talco y colorantes. Colorantes tienen todos los yesos, es como para poder diferenciarlos cuando compramos de una misma tipo de empresa, digamos, del mismo fabricante. Los colores son como para poder diferenciarlos. La relación agua-polvo es de 0,22 milímetros y se usa en técnicas combinadas en prótesis fija y en modelos de estudios para ortodoncia. Esto de que se usan en técnicas combinadas en prótesis ya se está en desuso. Lo que se hacía era tomar una impresión con el yeso, que lo íbamos a tomar como que fuera una silicona pesada. Y sobre el mismo después se ponía silicona liviana. Lo que se hacía era interponer entre lo que es el yeso y la boca del paciente una gasita como para darle espacio para colocar después la silicona liviana e impresionar. Está actualmente en desuso, hay algunos odontólogos que todavía lo siguen usando. Se los comento como para que sepan. Bueno, el endurecimiento del yeso, es decir, en las etapas de escabado, vamos a ver que se produce una disolución del hemihidrato, formación del dihidrato, la solución se va a sobresaturar con este dihidrato, produciéndose de esa manera la precipitación y los crecimientos de los cristales. En la ecuación acá ustedes pueden ver cómo al hemihidrato, al agregarle agua, volvemos a formar lo que era el yeso originalmente, el sulfato de calcio dihidratado, y se produce la liberación de calor. ¿Cómo podemos regular el tiempo de frabado? Se puede hacer de acuerdo a la relación agua-polvo, con la mezcla y con la temperatura. De acuerdo a la relación agua-polvo, cuanto mayor sea, hay una menor cantidad de cristales en formación por volumen de agua, haciéndose más lento el frabado. Con la mezcla, al hacer un mayor tiempo espatulado y con una mayor intensidad, vamos a producir la ruptura de los cristales que se están formando, se van a formar nuevos cristales, de esta manera se va a acelerar el proceso de frabado. Y con la temperatura produce dos efectos. Aumentando la temperatura se acelera la formación del dihidrato y con ello el frabado, pero cuando superamos los 50 grados se produce un efecto inverso. También el agregado en los yesos como el sulfato de potasio va a acelerar lo que es la disolución del hemihidrato y con ello la velocidad de frabado, o cuando utilizamos bórax, lo que va a producir sobre el hemihidrato es disminuir su disolución, por lo cual demora la reacción. Vamos a la manipulación del yeso. Lo que vamos a utilizar es una espátula de yeso y una taza de goma. Ustedes pueden observar acá que la espátula de yeso tiene un menor diámetro que las de para espatulado de los hidrocoloides y son de acero inoxidable, no son plásticas. Bueno, es muy importante siempre respetar la proporción agua-polvo que nos va a indicar el fabricante. Para ello podemos utilizar balanzas para pesar nuestro polvo y vasos o recipientes graduados. No se debe variar la relación agua-polvo porque se afectan los núcleos de cristalización, ya que se van a producir diferentes etapas de endurecimiento y se generan tensiones. Vamos a comenzar colocando el agua en una taza de goma, luego vamos a ir depositando el polvo gradualmente y se va a realizar un espatulado entre 30 a 60 segundos.
debemos tener una mezcla que sea de un aspecto homogéneo y cremoso y sin grumos. Acá ustedes pueden ver que en el espatulado todavía no había incorporado todo el polvo, lo que tenemos que lograr es incorporar todo el polvo y que la masa nos quede de un aspecto homogéneo. Una vez que preparamos nuestro material, vamos a hacer el vaciado sobre la impresión previa desinfección de la misma. Con la espátula vamos a ir colocando nuestro yeso en la parte distal de la impresión. Vamos a ir llenando el espacio que corresponde a una pieza dentaria y luego vamos a ir llenando los espacios que siguen, siempre sometido a vibración. Esto acá es una vibradora que lo que hacemos con la vibración es eliminar cualquier tipo de burbuja de aire para de esta manera no aportar a nuestro futuro modelo alguna porosidad y que se nos deforme alguna zona de importancia en la impresión que tomamos. Por ejemplo, donde vamos a poner un apoyo de una prótesis. Una vez que uno completa el llenado, o sea que terminamos de hacer el vaciado, en esta zona podemos hacer unas retenciones pasándole solamente la misma espátula de yeso, como para marcar un poco el yeso, y después procedemos a la confección del zócalo. Y lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con los zócalos que vienen de goma, que son preformados, que tienen diferentes tamaños, como los tamaños de la cubeta. Acá ustedes pueden ver cómo se agrega un poco más de yeso en la zona, y después volcamos yeso en lo que es el zócalo, y luego ubicamos y presionamos. Otra forma de hacerlo, si no tenemos los zócalos, es utilizando una loseta de vidrio sobre nuestra mesada de trabajo. Lo que colocamos ahí es un montículo de yeso y colocamos la impresión como colocamos acá. Y después emparejamos con lo que es la espátula de yeso. Luego de haber hecho esto, esperamos que se endurezca el probador de yeso completo y vamos al recorte del mismo. ¿Cómo lo recortamos? Con la recortadora. Esto consta de un disco de grano que va a producir el desgaste de yeso y tiene una entrada de agua como para que no se nos haga muy espeso ahí en la zona todo el yeso que vamos a ir gastando. ¿Estamos? Lo que yo quería que vean en esta imagen es cómo se toma el modelo para gastarlo, porque esto tiene mucha fuerza y puede provocar que nuestro modelo se nos escape y se nos caiga y se rompa. Estamos y tenemos que volver a hacer todo de vuelta. Bueno chicos, lo que más quiero que les quede es que respeten siempre las proporciones de agua-polvo. Nunca se apuren en el tema del vaciado, que siempre hagan la consistencia sea la correcta y siempre someterlo a vibración. Yo me había olvidado, también lo pueden hacer si no tienen una vibradora. La forma de poder eliminar las burbujas de aire es ir moviendo, es decir, dándole golpes a la impresión sobre la mesada para poder eliminar cualquier burbuja de aire. Y es importante, sobre todo, si les puedo mostrar en un modelito, no incorporar las burbujas, por ejemplo, en estos casos. Cuando uno hace una prótesis, en la zona de los apoyos, si justo nos queda una burbuja ahí, después esto va a estar todo modificado y no va a sentar bien nuestra prótesis. Y siempre que uno suma errores, desde que tomamos la impresión hasta que tenemos el modelo, esto después en boca siempre va a ser un problema para la futura prótesis. No sé chicos si tienen alguna pregunta. No, se entendió bien. Perfecto. Esto igual después lo vamos a ver si tenemos la suerte de poder hacer los laboratorios, verlo bien, que ustedes lo vuelvan a ver estas cosas y mostrarles. Por ahí le puse un poco de imágenes como para que pudieran ver cómo era, por lo menos para que se vayan haciendo una idea. Muy bien, perfecto, Oscar. Entonces vamos a compartir también ahora unas imágenes del año pasado, como les hice las otras clases, para que vean laboratorios del año pasado, como les decíamos recién, como para compartir un poquito lo que fueron los laboratorios. Vamos a ver, por ejemplo, este grupo. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien. ¿Lo pueden ver, chicos, bien? Sí, profe. Perfecto.
Bueno, ellos empiezan siempre haciendo el PowerPoint con toda la introducción, los tipos de yeso que les contaba Oscar recién, que tienen que saber exactamente en la manipulación qué proporción, qué cantidad de polvo líquido es fundamental para hacer esta manipulación. Fíjense que para los distintos tipos ellos hicieron distintas proporciones, ¿sí? Y cómo hicieron primero la parte activa, por eso lo cuentan ahí, cómo colocaron las proporciones adecuadas para cada yeso, utilizaron una balanza de precisión para hacerlo, después comenzaron a espatular hasta que quede una mezcla homogénea, después colocaron de a poco en la impresión, como les decía recién Oscar, que debe estar colocada arriba de la vibradora para evitar que queden burbujas, eso es fundamental. Y como decíamos, con todos los pasos exactos que habíamos hecho para tomar una correcta impresión y una correcta impresión con mucha fidelidad, también tenemos que hacer este vaciado, ¿no? De manera que no queden burbujas y quede lo más exactamente posible reproducido todo ese terreno que nosotros hicimos con nuestra impresión, ¿no? Luego, entonces, así llevamos a cabo el vaciado de esta parte activa. Y el zócalo, procedemos a hacer la mezcla con menos agua, porque ustedes piensen que la parte del zócalo tiene que ser una parte más masillosa, ¿sí? Y la colocan por encima de la otra que hicieron la parte activa. Y que sea siempre prolija. Eso es lo que ellos cuentan ahí. Fíjense ahí de nuevo todo cómo utilizaron la taza de goma, la espátula, ¿sí? Para yeso, la medición del polvo y del líquido, como debajo a la izquierda colocaron la impresión sobre la vibradora, ¿sí? Y esperaron el fraguado. Recuerden, cuando hablábamos, por ejemplo, de alginato, como para ir haciendo una relación con los materiales. Recuerden que el alginato, por ejemplo, necesitábamos hacer un vaciado casi inmediato para que no haya esa evaporación de agua, que no pierda fidelidad. Y después, recuerden que cuando apenas el yeso ya había fraguado, en este caso ellos midieron 30 minutos, sacaban enseguida esa impresión, ¿recuerdan? Porque endurecía mucho el alginato y podían romper el modelo. Todos estos pasos que nosotros siempre les decimos en la manipulación es los que tienen que tener muy en cuenta. Siempre que hablamos de un material, como hablábamos desde un principio de las clases, hablamos de su composición, de sus propiedades, de por qué lo van a elegir y de sus proporciones a la hora de la manipulación, cómo manipularlo, cómo llevarlo, ¿sí? En este caso al modelo para hacer el vaciado. Todo paso es importante para el resultado que sea final exitoso, ¿no? Ahora vamos a ver otro PowerPoint. De los chicos del año pasado. Ellos hicieron, en este caso con yeso, lo que hicieron es variar un poco, para probar, como les decía, las variaciones en los materiales, variaron un poco las proporciones de polvo y de líquido y vieron que si no son exactas, tenían problemas. Entonces, es muy importante saber bien para cada uno las proporciones, ¿sí? Yo les paso la parte de introducción porque lo que les queremos graficar es la manipulación, ¿no? Los tipos, ¿sí? Fíjense, no solo el tiempo, ellos también hicieron, por ejemplo, yeso Taller o yeso París, el tiempo de mezclado, ¿sí? El tiempo de trabajo, siempre, como les dije, siempre en un material tienen que saber su tiempo de trabajo, el fraguado inicial y el fraguado final, ¿sí? En cada uno, fíjense que ellos midieron, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es, si estamos haciendo una mezcla de yeso y no quedó correcta, no agreguemos, como les dije cuando dimos yeso, ¿se acuerdan? Porque empiezan a formarse esos núcleos, esos cristales, ¿sí? De fraguado, y si nosotros agregamos, realmente pierde la adecuada proporción y no lo podemos, finalmente no queda un yeso adecuado, un yeso resistente para el modelo. Tenemos que hacer desde el inicio una adecuada, fíjense ahí cómo tienen la mesa de trabajo,
con una impresión de silicona y ya saben antes de comenzar las proporciones, ¿sí? Fíjense ahí cómo lo colocan en la impresión, lo hacen vibrar, ¿sí? Hasta que no queden burbujas. Ahí están con las balanzas de precisión para ver bien exacto cuánto colocan de yeso, ¿sí? De yeso 50 gramos en este caso y agua 15. Fíjense cómo espatulan. Luego, como les decía recién, Oscar se coloca sobre una servilleta o sobre la mesa de trabajo, ¿sí? Y hacen el zócalo. Vamos a ver otro más para graficar un poquito todo lo que veníamos diciendo. Bien, vamos a pasar esta primera parte y así vemos la manipulación. Ahí nuevamente les dice cada uno las proporciones, ¿sí? La cantidad de agua, el fraguado. Fíjense. Entonces, ahí tienen la taza de goma. En este caso, estos muestran no son errores, sino que estamos aprendiendo, por supuesto, y ellos sacaban fotos también de lo que no salía bien, fíjense ahí, ¿sí? No salió bien el modelo, entonces van a volver a realizar otras impresiones y realizan nuevamente un vaciado, ¿sí? En este caso con el yeso blanco y con yeso densita. Y vamos a ver el último. Vamos a obviar la primera parte de la introducción. Bien, ahí nuevamente, fíjense, siempre se arma una mesa de trabajo con todo el instrumental previamente, antes del laboratorio. Nosotros, como hicimos virtualmente, lo hacíamos presencial, damos el material y luego saben todo lo que deben utilizar. Entonces ya arman su mesa de trabajo. Medimos las adecuadas proporciones de yeso y agua, fíjense de nuevo en esas balanzas. Mezclamos, ¿sí? Durante 1 minuto y colocan en la impresión. Fíjense, utilizan la vibradora, dejan secar. Luego, fíjense el zócalo, cómo lo hacen de una forma prolija, ¿sí? Van muchas veces mojando el dedo en agua y empiezan a darle forma, porque ustedes piensen que después esta impresión hay que retirarla, ¿no? Entonces, cuanto menos excesos tengamos en esta parte y más prolijo esté, luego lo recortamos, por supuesto, o lo podemos mejorar. Pero más prolijo esté el zócalo, es mejor para poder retirar y que no haya ninguna ruptura del modelo. Lo mismo hacen con el otro tipo de yeso, fíjense. En este caso utilizaron densita, 10 gramos de agua, mililitros de agua sería, y 50 gramos de yeso, fíjense. Recuerden que la densita es el yeso más resistente, el que tiene mayor fidelidad a la hora de reproducir. Cuando nosotros utilizábamos siliconas pesadas y livianas para hacer algo muy específico, pensábamos en la densita, en el yeso densita. Y ahí ven los 3 modelos, primero con la impresión todavía y luego los 3 modelos de yeso ya terminados. Por eso es la idea de que ustedes vayan mirando lo que fueron haciendo, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta sobre esto de laboratorios o de yeso en general, para después pasar a preguntas del parcial, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de la manipulación de yeso en general?
¿Se entendió bien? Sí, profe. Perfecto. La manipulación también. ¿Vieron que hay distintas proporciones para cada tipo de yeso? Como lo dimos en teoría, pero ahora lo pudieron al menos mirar y ver cómo van variando. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar al parcial, ¿sí? Primero me gustaría escuchar qué dudas tienen y después les cuento bien cómo vamos a hacer, cómo lo van a estudiar, que me preguntaron si entra al laboratorio. Yo les voy a explicar cómo va a ser, ¿sí? ¿Qué dudas de algún tema que me quisieran preguntar? ¿Pudieron encontrar los temas en el libro? Profe, sí, sería del capítulo 18 al 22, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Lo pudieron entender del libro también? ¿Pudieron hacer una relación entre lo que es las clases con el libro? ¿No hubo problema en eso? ¿Entendieron el libro también? Lo que es fórmula y eso también entra. No, tienen que saber más que nada, fórmulas químicas yo no les tomo porque quiero que sepan, pero sí qué composición del material, porque es importante saber cómo está compuesto, de qué se trata el material, por qué lo van a utilizar, cuáles son sus propiedades serían, ¿no? ¿Por qué utilizarían ese material, por ejemplo, y no otro material? Estamos hablando de impresiones dentales, ¿sí? Yo lo que quiero que hagan cuando estudien es pensar de cada uno por qué utilizarían, en qué caso lo utilizarían, la parte práctica del material, la parte de composición para saber para qué es, por qué tiene tales propiedades. No sé si puedo explicarles lo que necesitaría que supieran. Fórmula química no les tomo, pero sí cómo está compuesto, sí, o puedo preguntarles porque es verdadero o falso y es de múltiple opción. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes, por ejemplo, sepan cómo están compuestas las siliconas, cuál es su base, cómo es la composición. No la fórmula química, pero sí de qué está hecha una silicona. ¿Me explico? Como quisiera que estudien. Sí, sí. Porque si ustedes no saben cómo está hecha una silicona, cuál es su composición, no saben por qué la usan. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en el yeso, cuando cambia de hidrita y hemidrato, de Exacto, hidrato a hemidrato, digo. exacto. Y eso tienen que saber que, digamos, no la fórmula química específicamente, pero sí que cambia. Si ustedes no saben eso, no saben por qué se produce, cómo se origina el yeso. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. Entonces, vamos a hacer un parcial para que ustedes puedan unir todo lo que nosotros venimos dando. Ustedes de laboratorio tienen que saber el uso y la manipulación. En la primera parte, porque adelantamos para poder hacer laboratorios, también dimos teoría, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que unir la teoría con la manipulación. ¿Qué se les puede preguntar? Lo que ustedes necesitan saber, tiempos de trabajo, cómo manipular un material, cómo se realiza, con qué instrumental. Eso es lo que entra de laboratorio que ustedes me preguntaban. Tiempos de trabajo del material, manipulación del material, por qué utilizarían, en qué casos utilizarían ese material. ¿Sí? Sí, profe.
Pregúntenme sin problema, porque este momento lo dedicamos para eso, y para que ustedes no tengan ninguna duda, vayan bien, tranquilos, que todos los temas los van a poder ver. Acuérdense que tenemos que saber los requisitos, porque toda la parte de materiales de impresiones en general, recuerden esas primeras clases, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser, qué requisitos, cuál es un material ideal? Toda esa primera parte que yo les pasé todos los temas por mail. ¿Cuáles son las clasificaciones? Sí. Sí. No, una pregunta. Hidrocoloide en agar. Eso no está en el Power, pero sí está en el libro y no sé si eso entra también. No, dentro de hidrocoloides, está bien la pregunta, va a entrar la parte de alginato, que es el que utilizamos. El irreversible. ¿Sí? Ah, bien. Es alginato. La clasificación de los materiales para impresión. Todas las características de cada material, como les vuelvo a repetir, la composición, tienen que saber cómo está compuesto, tienen que saber para qué son utilizados, cómo son utilizados. La manipulación, puede ser que haya alguna pregunta también de desarrollo, porque cuando preguntamos manipulación, tienen que contarme la manipulación. ¿Con qué instrumental? Cuando hacemos una pregunta de cómo se manipula es ¿con qué instrumental? Tiempos, proporciones, tiempos de trabajo, cómo se realiza la manipulación. Eso sería específicamente lo que es manipulación. Ustedes tienen todo eso porque lo dimos en cada uno, ¿sí? También entran la parte de impresiones para desdentados, tienen que estudiar qué materiales se utilizan en desdentados, qué utilizarían. Todo lo que es cada propiedad del material, como les vuelvo a repetir, cómo está compuesto, por más que no tengan que desarrollar la fórmula química, cómo está compuesto lo tienen que saber. La manipulación, los tiempos de trabajo y más que nada para qué lo utilizarían, porque ustedes piensen que es una materia, materiales dentales es una materia muy linda, de segundo, que ustedes después van a utilizar toda su carrera. Es la primera materia donde ven los materiales, justamente odontológicos, y la idea es que ustedes sepan para qué los van a utilizar, cuándo los van a utilizar, por qué lo elegirían y cómo los manipularían, ¿no? Yo los escucho, cualquier pregunta, estamos para eso esta mañana, para poder hacer todas las dudas y consultas que ustedes necesitan. ¿Comprendieron bien cómo va a ser la metodología entonces del parcial? Sí, profe. Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo voy leyendo. Van a tener, va a estar en el campus virtual, ¿sí? Va a estar para que comencemos 8:30 el próximo miércoles y van a tener una hora porque son 10 preguntas y son muchas de verdadero, falso y de múltiple opción, ¿sí? Entonces, cuando ustedes terminan, se hace la corrección y después van a tener todas las notas ahí en el campus virtual. Profe, yo no entendí muy bien sobre Sí. lo de la cubeta individual e individualizada. Cubeta individual, perdón, y... Y individualizada. Ajá. La cubeta individual o individualizada es para cuando vos necesitabas hacer una impresión mucho más específica, sobre todo en pacientes, por ejemplo, desdentados,
donde recuerdan que había que hacer un desplazamiento de todos los tejidos blandos para poder tomar exacto ese reborde de hueso, ese reborde óseo que a veces era muy delgado, ¿recuerdan? Pacientes que había mucha reabsorción ósea. Entonces lo que hacíamos era individualizar, porque las cubetas stock realmente hacíamos la primera impresión, y para individualizar mucho mejor esta zona realizábamos con acrílico, ¿sí? Autocurable, por ejemplo, una cubeta individualizada, una cubeta para ese paciente. Entonces ahí volvíamos a tomar una impresión y volvíamos a tener una adecuada, digamos, fidelidad de la zona de impresión. Es decir, con la cubeta individual individualizamos esa impresión. Lo hacemos para que haya mucho mayor fidelidad. También como nosotros la vamos a realizar hasta los rebordes donde nosotros necesitamos que llegue esa cubeta, que en una stock a lo mejor no encontramos una adecuada, porque como la parte, como les decía, de desdentados hay un reborde muy delicado para tomar, muy a lo mejor reabsorbido en la parte ósea, necesitamos que llegue bien hacia unas zonas, por eso la cubeta individualizada hacemos que llegue hacia donde nosotros queremos, para que cuando coloquemos el material de impresión, llegue exacto, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que hay que hacer una impresión para hacer la cubeta después. Exacto, una primera impresión, haces el primer modelo de trabajo, después marcás, no sé si se acuerdan que vimos un video, marcás hasta dónde querés que llegue tu cubeta individualizada, y lo haces con un acrílico autocurable, vas haciendo hasta dónde llegue esa cubeta. Por ahí, si a ustedes les sirve, las clases estaban grabadas. Pueden mirarlas nuevamente, estaban los videos, ¿se acuerdan? ¿Tienen todo eso en el campus? Sí, después voy a ver. Perfecto. Ustedes Nos recuerden... ayuda mucho que los videos estén tan organizados así en el campus, nos ayuda mucho. Muchas gracias. No, por favor. Esa es la idea, que ustedes puedan verlo de nuevo, escuchar la clase, y entonces les ayuda mucho. De pacientes desdentados, les decía. Recuerden que utilizarían también para pacientes desdentados. Vimos materiales rígidos, ¿se acuerdan? Para impresiones. ¿Por qué? ¿Cuáles utilizarían? ¿Cuáles no? ¿Mm? ¿Sí? Siempre que Sí. hablamos de desdentado, desplazan tejidos para poder impresionar. Ustedes piensen que para poder impresionar ese delgado reborde, tienen que desplazar tejidos blandos y para impresionar, ¿sí? Todo lo que van a estar preguntando, las preguntas del parcial ustedes las van a saber, porque todo esto está dado. Quédense tranquilos. Háganlo tranquilos porque van a tener tiempo, y después, en la próxima clase, cualquier duda que haya quedado, que no haya quedado clara, la seguimos charlando, pero la idea es que ustedes puedan unir todos los temas, como les decía desde el principio, puedan volver a ver las clases, los videos. Entonces, están tranquilos de que van a saber para qué utilizan cada cosa, cómo la utilizan. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pensarlo para la utilización que van a tener ustedes luego. En todas las materias van a utilizar estos materiales. En la clínica. Una duda. Sí. Sí. Vamos a dudar, una curiosidad. Sí, claro. ¿Por qué sus cubetas tienen agujeritos? Muy buena. Pues, sí. Sí, esa era. Porque, ajá. Esa era, porque hay cubetas
totalmente rígidas y cubetas perforadas. ¿Qué hacían las perforadas? ¿Se acuerdan cuando dimos alginato? Las perforadas permiten que ese material, ustedes piensen como el alginato, fluya, ¿no? Por esas perforaciones, y también que retenido. Fíjense, ¿te acuerdan cuando hablábamos, cuando retirábamos el alginato de la cavidad bucal, la impresión? ¿Por qué había que hacerlo de una forma que no se desgarre, que no se suelte de la cubeta? ¿Recuerdan todo eso cuando hablábamos? Entonces, para un material como alginato es muy bueno que sea perforado porque fluye por esas perforaciones y queda como zonas retentivas, como que bien agarrada la cubeta, el material, cuando ustedes lo retiran, y es una propiedad que les sirve. En cambio, cuando hablábamos de una silicona, por ejemplo, que estábamos haciendo una impresión muy exacta, nos conviene utilizar, ante tanta exactitud que nosotros necesitamos, una cubeta de metal rígida, como las que dimos. ¿Se acuerdan que están en las clases las fotos de cada cubeta? Sí, sí. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Ahora sí. Gracias. No, por favor. Lo que necesitan, a mí me gusta escucharlos, así que ¿qué más? ¿Qué otra duda o alguna cosa que quieran saber? También recuerden ver por qué se clasifican los materiales para impresión, en base a qué. Dimos varias cosas sobre generalidades de los materiales para impresiones. Entonces, de laboratorios es instrumentales que utilizan, manipulación, tiempos de trabajo, tiempos de fraguado, cómo realizan esa manipulación. ¿Sí? Y de teoría todo lo que dimos más el libro. Bueno, profe. Bien, profe. ¿No hay más preguntas? Veo que no. Bueno, les va a ir muy bien, lo hacen tranquilos, tienen tiempo, les vuelvo a repetir. Ustedes 8:30 va a estar para que puedan acceder en el campus. Cualquier problema o duda, ustedes tienen el mail donde me escriben, ¿sí? Y después van a tener las notas. Yo la próxima clase los vamos a dejar que solo sea el parcial, así descansan, y las notas van a estar en el campus. Ahí van a poder ver ya la nota al ratito del parcial. Porque si hay de desarrollo hay que corregirlas, entonces lleva un ratito, las corrijo y después van a poder ver el resultado. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien y nos encontramos el próximo miércoles, entonces 8:30 en el campus virtual. ¿Sí? Gracias, profe. Que tengan linda mañana. Chao, profe. Que estén muy Gracias, bien. profe, igual. Chao. Oscar, Ivana, buen día entonces.